Muy, pero muy bienvenidos a un estudio en la Palabra de Dios, con el único propósito de compartir con usted el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Le presentamos un estudio en la Palabra de Dios. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa hoy, un estudio en la Palabra de Dios. Un estudio semanal que le ayudará a entender quién es Jesús y lo que Él hizo en la cruz para darle una vida victoriosa y abundante. La explicación versículo por versículo de la Biblia fortalecerá su fe en Cristo y la cruz con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Le invito a sintonizar por la hora entera a este interesante y único estudio. Ahora vamos al Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar a nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué privilegio es compartir la palabra de Dios, estudiar a fondo lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Y gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Estaremos leyendo en el capítulo 6 de Romanos en nuestro estudio sobre el tema la naturaleza pecaminosa. Y estamos leyendo aquí en Romanos 6, versículo 10. Porque el haber muerto al pecado murió Cristo Jesús a la naturaleza pecaminosa una vez. En efecto, quiere decir, Él murió a la naturaleza pecaminosa de una vez por todas. Pero en cuanto Él vive, la resurrección, vive para Dios. Se refiere al hecho de que la vida viene de Dios y que recibimos aquella vida en virtud de la cruz y nuestra fe con aquella obra terminada. Así también vosotros pensad, cuenta, que de cierto estáis muertos al el pecado, aunque la naturaleza pecaminosa no está muerta, estamos muertos a la naturaleza pecaminosa en virtud de la cruz y nuestra fe en aquel sacrificio, pero solo mientras nuestra fe continúe en la cruz. Mas vivos a Dios, al seguir viviendo la vida de la resurrección, en Cristo Jesús, Señor nuestro, se refiere a lo que Él hizo en la cruz, que es el medio de esta vida de resurrección. Y voy a leer el siguiente versículo que es muy, pero muy importante. Y por supuesto estamos leyendo del Nuevo Testamento del Expositor. Y usted puede conseguir su ejemplar por ir a nuestro portal de internet en jsm.org. Otra vez, jsm.org. Y allá en los productos va a encontrar su ejemplar en el español y cuánto vale. Y allá puede conseguirlo. Vamos a leer ahora Romanos 6, versículo 12. Óigalo. No reine, domine, pues el pecado, la naturaleza pecaminosa, en vuestro cuerpo mortal. Indica que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio otra vez en el corazón y la vida del creyente. Si el creyente no tiene su mirada constantemente en Cristo y la cruz, el cuerpo mortal es neutral. Significa que puede ser usado o para la justicia o para la maldad, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Las lujurias impías son llevadas a cabo por el cuerpo mortal, si no se mantiene la fe en la cruz. Y dice versículo 13 enseguida, ni tampoco presentéis vuestros miembros de su cuerpo mortal al pecado por instrumento de iniquidad, la naturaleza pecaminosa. Antes presentaos a Dios. Debemos rendirnos a Cristo y la cruz. Solo esto garantiza la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Como vivos de los muertos, hemos sido resucitados con Cristo a novedad de vida.
y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Puede ser hecho solo en virtud de la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada, y la fe que continúa a diario con aquella obra terminada. Gracias a Dios. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, estamos reunidos aquí en derredor de tu palabra para escuchar la voz de tu Espíritu hablándonos al corazón. Te amamos, Señor, y quisiéramos conocerte más de cerca. Revélate en tu palabra, unge a tu siervo con el Espíritu Santo para dividir correctamente la palabra de la verdad. Unge los oídos de los oyentes para que capten y entiendan el plan redentor de Dios. Y Señor, que todo se haga para tu honra y gloria. En el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos todo. Amén. Y el pueblo de Dios diga amén y amén. Como la mayoría de ustedes saben, hemos venido estas últimas semanas enseñando sobre el tema de cómo vivir para Dios. Hemos visto que hay muchos predicadores, pastores, ministros del Evangelio, así llamados, que están predicando y nos dicen lo que debemos hacer y lo que debemos ser, pero nunca nos dicen cómo vivir para Dios, cómo llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice. Y la mayoría de los cristianos, por desgracia, aunque son salvos, simplemente no saben cómo vivir para Dios. Significa que casi todos los caminos que se les enseña se reducen al hecho de que se equivocan en esos caminos. Lo que debería ser, lo que de hecho debe ser, puede lograrse únicamente por el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que ser, no lo podemos hacer de nosotros mismos. Óigame bien, lamentablemente casi toda la enseñanza y predicación sobre este tema es solo eso, el yo tratando de santificar al yo, como hemos dicho la semana pasada. Y Pablo hablaba sobre eso en Gálatas 3:3, donde dice, tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Yo no puedo santificarme a mí mismo. ¿Me explico? Yo no puedo santificarme a mí mismo, no importa cuán religiosos sean los esfuerzos, ya que la carne no puede santificar la carne. Solamente se puede hacer, como dicho ya, por el Espíritu Santo que obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz y lo que Él hizo allá para nosotros, lo que requiere al creyente evidenciar fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Siempre es un asunto de fe. Pero debe ser fe en el objeto correcto, lo que siempre debe ser la cruz de Cristo. Muchos están manteniendo una lucha contra el pecado, pues nunca van a vencer el pecado. Solo Cristo venció el pecado en la cruz. Tampoco pueden luchar contra la naturaleza pecaminosa y ganar la lucha. Los cristianos en efecto deben pelear solamente una batalla y se llama en 1 Timoteo 6:12, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la llamaba la buena batalla de la fe. Pero hasta este punto debiera ser nuestra batalla. Si el cristiano, por cierto, tiene dificultad con el pecado, él está peleando una batalla que no puede ganar, como hemos dicho. El Señor Jesús fue a la cruz para pagar la deuda del pecado y derrotar al pecado. Con respecto a esto, la Escritura claramente dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra
de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Óigalo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta Santa Escritura se encuentra en Hebreos, el libro de Hebreos 10, versículos 12 a 14. Oh, mis amados hermanos y hermanas, en otras palabras, nuestro Señor derrotó total y completamente el pecado en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue tan perfecto, tan total, tan completo, tan absoluto y tan final, que nunca tendrá que repetirse. Por eso Pablo se refiere a este gran convenio como el convenio eterno. Gloria a Dios, lo cual significa que porque era y es perfecto, nunca tendrá que repetirse o siquiera enmendarse. Hebreos 13, versículo 20. Así que si yo tengo dificultad con el pecado, entonces Satanás me ha embaucado en creer algo que no es cierto. Sin duda alguna, un cristiano puede tener, sí, dificultades con su fe, pero nunca debe tener dificultad con su pecado, ya que eso fue tratado total y completamente en el Calvario. Significa que no hay pecado que Jesús no haya tratado en la expiación. Por lo tanto, tener dificultad con el pecado es procurar funcionar en los términos del diablo, en vez de los términos del nuevo convenio. Solamente este último es la victoria. Y además, el enemigo nos dice que usted tiene pecado en la vida porque hay un demonio de pecado que le aflige. También ese es un error tremendo. ¿Sabe por qué? Si su fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, Cristo en la cruz derrotó a todos los enemigos de la humanidad. No solamente el pecado y la muerte, sino todos los demonios, y Satanás mismo en la cruz le dio su golpe fatal allá. Entonces, ¿por qué todavía anda suelto el diablo? En el gran plan de Dios, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, todavía él está rondando en la tierra, pero si nuestra fe está explícitamente, exclusivamente en Cristo y lo que él hizo en la cruz, tenemos a Cristo que derrotó a Satanás y a todos sus secuaces, los demonios y espíritus demoníacos del infierno, y estamos escondidos en la roca de la eternidad en Cristo Jesús. ¡Aleluya! No hay más demonios que derrotar. Algunos predicadores creen y me hace reír un poquito que ellos están peleando contra los demonios, contra Satanás, y están dándoles puntapiés y golpes, como ustedes han visto, batiendo el aire, y están gritando de voz en cuello: demonio, yo te golpeo y te aplasto en el nombre de Cristo Jesús. Esto significa que hay un demonio allá suelto que anda, que no fue derrotado en la cruz. Ya fueron dotados todos los enemigos nuestros en la cruz cuando Cristo murió por ti y por mí allá en esa cruenta cruz. Derramó su sangre, gloria a Dios, y nos libró del pecado y de las tinieblas y poderes de las tinieblas, de todos los demonios. Estamos en Cristo. Gloria a Dios. Ningún demonio quiere estar en Cristo, ni bajo la sangre de Cristo, porque sería entonces un demonio santificado, y no puede ser. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted está libre de todos los poderes demoníacos. No es posible que un creyente sea posesionado por un demonio. Eres libre.
Ellos no pueden entrar donde reside el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estas son buenas nuevas. Gloria a Dios, porque Cristo compró nuestra victoria en la cruz del Calvario. Al poner su fe en Cristo, Él imparte a usted por el poder del Espíritu Santo su vida vencedora. Gloria a Dios. Puedes llegar a ser un vencedor en Cristo solamente por medio de la fe en Él y lo que Él hizo en la cruz. Aleluya, gracias a Dios. Cuando el creyente llegue al lugar donde se siente tentado a cometer actos específicos de pecado, es una señal, óigalo, es una señal de que la naturaleza pecaminosa de alguna manera está en control. Usted me diría, ¿en la vida del creyente? Sí, la naturaleza pecaminosa de alguna forma se ha activado otra vez porque nuestros ojos de fe no están en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo está limitado entonces a ayudarnos a llevar a cabo esta vida victoriosa de Cristo. Como dicho, aunque es definitivamente una batalla adjunta a la experiencia cristiana, es sin excepción una batalla de fe. ¿Qué debemos hacer? Debemos otra vez poner nuestra mirada de fe en Jesús como la fuente de esa victoria y creer lo que Él hizo allá en su obra terminada en la cruz por ti y por mí. Años atrás, escuché al predicador A. N. Trotter decir, todo ataque, óigalo bien, él dijo, todo ataque de Satanás en contra de nosotros, no importa la dirección que tome, es para un fin, y es destruir nuestra fe, y por lo menos debilitarla en serio. Él acertó. Gloria a Dios. No es la voluntad de Dios que luchemos contra el pecado. 1000 veces que no. Esa no es la vida en abundancia, sino más bien miserable hombre de mí, como exclamó Pablo en Romanos 7, versículo 24. No, nuestra lucha es la batalla de la fe, de permanecer firme en nuestra fe únicamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, como el medio por el cual el Espíritu Santo nos proporciona esta gran victoria día tras día. Gloria a Dios, aleluya. De todo lo que hemos abordado brevemente, es decir, la ignorancia que hemos mencionado hace algunas semanas, la negación, la licencia, la batalla, la única solución bíblica al problema es la gracia de Dios. Y esto es precisamente lo que quisiéramos pasar unos breves minutos juntos estudiando esta noche. La definición estándar de la gracia, por supuesto ustedes lo han escuchado, es favor inmerecido. Sin duda es correcto. Sin embargo, para decirlo de otro modo distinto, la gracia de Dios es simplemente la bondad de Dios extendida a los creyentes que no la merecen, o sea, de poco mérito. En la actualidad estamos en la dispensación de la gracia, pero no quiere decir que la gracia surge automáticamente. La verdad es que la gracia puede hacerse nula, según Gálatas 2, versículo 21, y los creyentes pueden caer de la gracia en Gálatas 5:4. Relativo a la gracia de Dios, el Señor no tiene más gracia hoy en día que hace 3000 años. ¿La diferencia? La diferencia es la cruz. Gloria a Dios. Cristo es la fuente de todo lo bueno y la cruz es el medio. Hermano Jimmy Swaggart, ¿por qué repites tanto esto?
porque es la verdad. Cristo es la fuente de todo lo bueno y la cruz es el medio. Gloria a Dios, aleluya. En otras palabras, la cruz de Cristo hizo posible para que Dios nos diera un río auténtico de gracia incesante. Aleluya. Para recibir esta gracia y un nivel continuo que se deriva realmente del Espíritu Santo, quien supervisa todo lo que Cristo ha hecho. El creyente simplemente tiene que mostrar fe en Cristo y la cruz, y en la cruz, y hacerlo fielmente. Esta es la razón por la cual Pablo dijo, óigalo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, versículo 18. Todo lo que Jesús hizo en la cruz, sin excepción, y como dicho, se dispensa por y a través de la oficina y persona del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el dispensador, por así decirlo, de la gracia de Dios, es decir, la bondad de Dios. Pablo también dijo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la expiación. Es la cruz que hace posible que Él habite permanentemente en nuestro corazón y vida, y llevar a cabo su ministerio como el dispensador de la gracia en nuestro favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios tenemos este gran consolador que ha venido para adiestrarnos en nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Él únicamente requiere que siempre evidenciemos fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Sin embargo, cuando el creyente pone su fe en otra cosa que no sea la cruz, es decir, hace de otras cosas el objeto de su fe, entonces, aunque el Espíritu Santo permanezca en el corazón y la vida de dicha persona, Él no le ayudaría a esa persona a desarrollar en ese caso. Por lo tanto, el creyente trata de vivir esta vida por sus propias fuerzas e ingeniosidad, lo que rápido se manifestará como algo lamentablemente insuficiente. Pablo se refiere a esto como la carne, diciendo a los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículo 8. Y recuerda, la carne no tanto se refiere a los actos del pecado, sino se refiere a la fuerza y la habilidad personal del individuo, que tiene ganas de usar para conquistar las obras de la carne, para tener la victoria. Estos son fatalmente insuficientes, mi propia habilidad, mi propio esfuerzo. Para decirlo de otra manera, lo que necesita llevarse a cabo en nuestra experiencia cristiana, la carne no puede cumplirlo. Solo el Espíritu Santo puede cumplirlo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Cuando Él desempeña en nuestra vida lo que Él solo puede hacer, es la bondad de Dios exhibida a nuestro favor, que es la gracia. Gloria a Dios. Recuerda lo que Cristo dijo en Lucas 9, versículos 23 y 24, cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, negando su propia habilidad y fortaleza, eso es la carne, y tome su cruz cada día y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará.
¿No ves? La cruz es tan importante que Jesús dijo que tenemos que cargarla y cargarla diariamente. Es la única manera que uno puede seguir a Cristo con éxito. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo, gloria a Dios, sí, el Espíritu Santo, quien solo puede hacernos lo que hemos de ser, entonces obra magníficamente en nuestra vida y corazón. Por lo tanto, mis amados hermanos, la naturaleza pecaminosa entonces permanecerá inactiva, sin causarle problema al creyente. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo puede obrar dentro de nuestras vidas, dándonos la vida triunfante de Cristo. Pero si las obras de la carne empiezan a manifestarse de alguna forma, según Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, es una señal segura que nuestra fe está fuera de lugar. ¿Han escuchado esto? Si las obras de la carne empiezan a manifestarse en mi vida, es una señal de que mi fe está fuera de lugar, no está en Cristo Jesús. Mi mirada de fe está en otras cosas. Digámoslo así, otra vez. Todo eso no es un asunto de fe, pero la fe es el objeto correcto. Tiene que tener su fe en el objeto correcto, lo que es siempre la cruz de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en la cruz de Cristo, como Pablo declaró, el pecado, la naturaleza pecaminosa, no se enseñoreará de vosotros, no nos dominará, dice Romanos 6:14. Este es precisamente el camino de Dios. Si obramos de acuerdo al camino de Dios, que es el camino de la cruz, en vez de que nos domine la naturaleza pecaminosa, nosotros somos los que la dominaremos, lo que es la intención y propósito del Espíritu Santo. Hace tiempo recibí una carta de un querido hermano, que a propósito yo no lo conocía. Me explicaba cómo él había descubierto el secreto de la vida, la victoria sobre el pecado. Aunque él no lo dijo en su carta, se refería a la artimaña del gobierno de los 12. Me contaba cómo él y su esposa fueron a la reunión de los predicadores, organizado por un pastor muy conocido en todos los Estados Unidos. La reunión era solo para los predicadores y había unos 100 presentes. El anfitrión les dijo que trajeran papel y lápiz. Por más de 1 hora, él les presentó los detalles de este nuevo método, así llamado, de obtener la victoria sobre el pecado. La verdad es que no se estaba pregonando la cruz. Es lamentable. Pero si él hubiese estado predicando acerca de la cruz, dudo que hubiese asistido más que una docena de predicadores. De cualquier manera, puesto que el anfitrión terminó su presentación, entonces les dijo a los predicadores y a sus esposas que escribieran en sus cuadernos todos los pecados de su vida, independientemente cuáles eran esos pecados y cuán terribles eran. Después de ese segmento, se le pidió a los hombres agruparse con otros hombres y a las mujeres con otras mujeres. Ellos debían estar frente a frente y leer en voz alta los pecados de su vida, de su corazón y su mente, lo que habían escrito en sus cuadernos. El hermano me escribió. Ese hermano que me escribió comentó que sus pecados no eran tan malos como los de algunos de los otros predicadores presentes. Es un poco chistoso, ¿no? Después de leer 2 pecados de la lista en alta voz, luego se les instruyeron a romper las hojas de papel en pedacitos y tirar los pedacitos al suelo. Luego tenían que pisar los pedacitos de papel y gritar fuerte de que ya eran libres. Esa era su receta para la victoria.
Oh Dios, que Dios nos ayude. Buscará en vano ese tipo de necedad en la palabra de Dios. Siempre no se halla allí. Simplemente no está ahí. Y si no se halla en la palabra de Dios, entonces es inútil y no le hará ningún bien a nadie. Es desafortunado que los individuos, quienes supuestamente están llenos del Espíritu Santo, se tragan esa imbecilidad. Es una indicación de que ellos definitivamente no son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero esa es la clase de disparates que circulan y se aceptan por un sinnúmero de predicadores hoy en día. ¿La razón? Ellos han abandonado la palabra de Dios. Óigame, ellos han abandonado la palabra de Dios. Le escribí al hermano y le agradecí por haberme escrito, pero yo también le escribí estas cartas. Mi hermano, la única respuesta al pecado está en la cruz. Ya no volví a saber de él, así que concluyo que él no estuvo de acuerdo con mi conclusión. Es lamentable cuando los predicadores que afirman estar llenos del Espíritu Santo rechazan la cruz a favor de esta idiotez. Desgraciadamente la cruz nunca ha tenido un atractivo generalizado. En realidad la cruz es un escándalo. Dice Gálatas 5:11. ¿Por qué la cruz es un escándalo? La cruz es un escándalo porque le muestra al hombre quién es realmente. Quiere decir que en sí mismo no tiene la respuesta al dilema del pecado. Al hombre no le gusta admitir que es indefenso respecto a eso. Él quiere creer que puede llevar a cabo la tarea por sí sola fuerza. Además de eso, la cruz revela lo horrible que es realmente el pecado. En realidad, el pecado es tan terrible que fue necesaria la cruz de Cristo para tratar con este monstruo. También el hombre no quiere admitir que el pecado es terrible, es decir, tan terrible que él mismo no puede controlarlo. Él quiere creer que está a la altura de la tarea. No es cierto. Óigame, no es cierto, pero detesta admitirlo. La cruz es un escándalo porque nos dice lo maravilloso que es realmente el Señor quien hizo lo que Él hizo. Lo que se refiere a morir en la cruz para salvar a los hijos caídos de la raza perdida de Adán. Por eso es que la cruz expone la inhabilidad del hombre y expone la habilidad de Dios, que desgraciadamente no le asienta muy bien al hombre. No obstante, es la verdad, mis amados hermanos. Respecto a la naturaleza pecaminosa y a la victoria de este problema, quisiera que nosotros delineamos unas cuantas palabras aquí, una breve fórmula si quiere. Primeramente, el foco, el Señor Jesucristo, Juan 14:6. El objeto de nuestra fe, la cruz de Cristo, Romanos 6, versículos 3-5. La fuente de poder viene del Espíritu Santo, Romanos 8, versículos 1 y 2 y versículo 11. Y los resultados, la victoria, según Romanos 6:14 y Gálatas 2:20. Mira, ¿han visto esto? El foco de su fe está en Cristo Jesús. El objeto de la fe, la cruz de Cristo. La fuente de poder, el Espíritu Santo que hace la obra. Los resultados, la victoria en su vida. Ahora, invertamos esta fórmula, lo cual es lo que la mayoría de los cristianos hacen en la actualidad. El foco de su fe, las obras, Romanos 4:2. El objeto de fe, el rendimiento, Gálatas 2:21. O sea, el empeñar a esforzarse a hacer la tarea en su propio esfuerzo. Ese es el objeto de su fe. Fuente de poder, el yo.
yo mismo, Gálatas 5:2. Los resultados, óigalo, la derrota, Gálatas 5, versículo 4. Esta condición lamentablemente está donde la mayoría de los cristianos están haciendo obras en la actualidad y se fijan en sus obras para poder tener victoria sobre el pecado. Están viviendo bajo ley. Nótese, no he dicho la ley, sino ley. Han inventado ideas de hombres y maquinaciones y métodos que el hombre ha inventado para tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Entonces el foco de su fe es las obras. El objeto de su fe, el empeñarse, el rendimiento. La fuente de poder, el yo. Los resultados, la derrota. Debido a la caída, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Se refiere a la inclinación hacia lo malo y al pecado. La naturaleza pecaminosa total y completamente controla al incrédulo y en cada capacidad. Pero el foco de nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo, como el objeto de nuestra fe siendo la cruz de Cristo, y el fuente de poder es el Espíritu Santo, entonces, que fluye en nuestras vidas, el resultado nos traerá la victoria. Gloria a Dios. Cuando el pecador creyente viene a Cristo, entonces la naturaleza pecaminosa, aleluya, se vuelve absolutamente inactiva. Sin embargo, si el creyente no hace la cruz de Cristo el objeto de su fe, luego resultará el fracaso, lo que ocasionará una resurrección. Sí, ocasionará una resurrección ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa, por decirlo así. Y empezará entonces a dominar la vida del creyente otra vez, la naturaleza pecaminosa. El único camino a la victoria. Óigame bien, y hablo de la victoria perpetua sobre la naturaleza pecaminosa, es que el creyente muestre total y completamente su fe en Cristo y la cruz, y luego mantenerla allí. Si el creyente lo hace y continúa haciéndolo, entonces el Espíritu Santo obrará con poder en su corazón y vida, produciendo la justicia, la santidad, la semejanza a Cristo y el fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios, podemos tener todo esto en nuestras vidas simplemente por fe en Cristo y la cruz. Y como lo hemos dicho repetidamente, Cristo es la fuente y la cruz es el medio. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y si quieren saber lo que es el evangelio genuino, esto es precisamente el evangelio genuino. Es Jesucristo y Él crucificado. ¿A qué evangelio? ¿A cuál evangelio está escuchando usted allá en su iglesia? ¿O por la radio, por la televisión? ¿Proclama el predicador Jesucristo y el crucificado? ¿Él predica el mensaje de la cruz? No necesita predicar todo el mensaje sobre lo que hemos venido enseñando, pero sí va a hacer algo en su vida que realmente motiva un pregón de estas buenas nuevas de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Pero lamentablemente, creo que muchos solo están escuchando con hinchazón de oídos solamente lo que ellos quieren escuchar. Y son ideas y filosofías de los hombres o la psicología humanística o son el gobierno de los 12 o la vida con propósito y podemos seguir adelante con un montón, una lista larga de mensajes que nos combatan nuestra pobre embarcación en esta vida. No son el evangelio genuino de Cristo Jesús. Sí, yo sé que es muy difícil decir eso y muchos se enojarán conmigo,
Pero alguien tiene que decir la verdad y apuntar nuevamente, señalar nuevamente a Cristo y solamente a Cristo como la salvación y la victoria. Aleluya. Solo Cristo me salvó. Solo Cristo rompió las cadenas del pecado. Solo Cristo me dio la liberación del pecado y de la muerte y me entregó por el poder del Espíritu Santo la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre daré gloria y honra y gracias a mi Cristo por haber muerto por mí en la cruz como sacrificio por mis pecados y pagó la deuda del pecado que estaba en mi contra. Yo no pude pagarlo. Él lo pagó en su amor y misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, mi amigo oyente, ¿has llegado a Cristo? ¿Has depositado tu fe únicamente en Cristo como Salvador y Redentor de tu vida? Él te ama. Sí, Él te ama. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Él murió en la cruz por ti. Él no necesitaba morir por sus propios pecados porque Él no tenía pecado. Pero se presentó a Dios en sacrificio a Él como el Cordero inmaculado, el Cordero intachable, el Cordero sin pecado, a Dios para satisfacer las justas demandas de un Dios 3 veces santo. Gloria a Dios, aleluya. Y nos salvó por esa muerte en la cruz. Aleluya. Como ya hemos dicho, el hombre está eternamente perdido e indefenso para salvarse, para conseguir su victoria sobre el pecado. Dios tuvo que proporcionar un medio de salvación por lo cual el hombre pecador podría ser hecho justo. Él lo hizo al proporcionar a su propio Hijo, quien dio su vida en el Calvario, así pagando el precio terrible que no pudimos pagar. Aquel precio es su propia sangre preciosa derramada. Él se hizo nuestro sustituto. ¿Qué significa esto? Esto significa que Él hizo para nosotros lo que no pudimos hacer por nosotros mismos. Había una terrible deuda de pecado a raíz de la condición caída del hombre. Como dicho, se refiere a todos los seres humanos. No se excluye a nadie, sin una sola manera de salvarse. Dios tuvo que proporcionar a un Salvador que Él así lo hizo. Lo hizo simplemente porque Él nos ama tanto, porque Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús es nuestro sustituto. Si nos identificamos con Él, lo que significa que si aceptamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, seremos salvos. Es increíblemente sencillo. Él se hizo nuestro sustituto y a base de nuestra identificación con Él, somos recompensados con la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. En realidad, si todavía no has entregado tu corazón y vida a Jesucristo, ya es la hora que lo hagas. Óigame, ya ha llegado la hora que tú tienes que entregarte a Cristo y lo puedes hacer ahora mismo. Te voy a pedir que repitas las siguientes palabras y dígalas en voz alta. También te voy a pedir que las creas con todo tu corazón. Y si tú así lo harás, serás instantáneamente salvo. Ten la bondad de decirlas conmigo mientras yo digo estas palabras, repitas en voz alta. Ahora diga, nuestro Padre Celestial. Sí, repítalo. Nuestro Padre Celestial, vengo a ti hoy como pecador perdido. Te pido que salvas mi alma y me limpias de
todo pecado. En mi corazón comprendo que necesito salvación, que solo viene por medio de Jesucristo. Acepto a Cristo en mi corazón y lo que Él hizo en la cruz para comprar mi redención. En obediencia a tu palabra, yo confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Tú has dicho en tu palabra que no miente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, he invocado tu nombre exactamente como me dijiste, y creo que ahora mismo yo soy salvo. Gloria a Dios. Si sinceramente has orado estas palabras que acaban de escuchar, para ti, mi amigo oyente, y en tu corazón creíste en el Señor Jesucristo, en este mismo momento tú eres salvo y tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios, te felicito. Aleluya, felicidades. Aleluya. Ahora tú puedes emprender este camino con el Señor, andando con Él. Y la Escritura dice que ahora tú eres una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:12. Como tal, tienes la naturaleza divina dentro de tu corazón ahora, que es la naturaleza de Dios, lo que significa que el Espíritu Santo realmente reside ahora dentro de tu corazón y vida. Ahora, tu vida entera va a ser diferente. Fuiste limpiado de todo pecado y estás emprendiendo el viaje más estupendo que jamás se podía emprender. Sí, es el viaje más maravilloso que jamás se podría emprender en esta vida. Todo un mundo nuevo está por abrirse a ti. Ahora tienes algo por lo cual vivir y algo al que puedes esperar con ansias. El vivir para Cristo es la vida más emocionante que jamás se podrá vivir, la vida de más realización, la más provechosa, la más maravillosa. No hay absolutamente nada en el mundo que se pueda comparar con esta que acabas de recibir y la que nunca acabará. Pero tengo que serte franco. Desde luego, Satanás, el enemigo de tu alma, no está del todo feliz de que tú le has entregado tu corazón a Jesucristo. Y por lo tanto, él hará todo lo que se puede para causarte problemas, hasta intentará que te desvíes. Sin embargo, si tú le prestas cuidado a las instrucciones de la Santa Biblia, y si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe por medio de poner tu fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz, Satanás no tendrá éxito en desviarte y la victoria total será tuya en Cristo Jesús. Siempre recuerda que tú te has identificado con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Cristo fue sepultado, allá mismo fuimos nosotros sepultados. Cuando Él resucitó en Cristo, nosotros nos resucitamos de entre los muertos. Gloria a Dios, y tenemos nueva vida y caminemos con Cristo en novedad de vida, dice la Escritura. Al identificarse con Cristo por fe, tú tienes esta vida abundante en Cristo Jesús. Mantenga su mirada de fe solamente en Él. Todo el día, cuando se levanta por la mañana, diga: Señor, como Él nos ha enseñado en Lucas el capítulo 9,
Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Redentor, nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz a diario y sígame. En otras palabras, me levanto cada mañana y niego a mí mismo, me reconozco como Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Niego a mí mismo, tomo la cruz y yo sigo a Cristo. Aleluya. Tómale de la mano y Él te guiará. Gloria a Dios. Él está acompañándote y Él te ama. Gloria a Dios. Te felicito porque has entregado tu corazón y vida a Cristo. Están en buenas manos ahora, las manos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al entender lo que acabamos de decir, la cruz de Cristo siempre y sin excepción debe ser el objeto de tu fe. Como hijo de Dios, tu objeto de fe ahora es la cruz de Cristo Jesús. Esto es importantísimo. Pablo dedicó los capítulos 4 y 5 de Romanos a este principio cuando él dijo, el cual Cristo, y estoy leyendo del Nuevo Testamento del expositor, el cual Cristo fue entregado, la crucifixión, por nuestras ofensas, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 4, versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo 2 habla de todo esto. Mientras sea la fe que Dios siempre honra, y todo cristiano debe entender eso, aún más particularmente es la fe en la cruz. Es el único tipo de fe que Dios honrará. Las razones por las cuales la mayoría de los cristianos se meten en problemas de alguna forma es porque no entienden la cruz como la fuente donde debe recurrir para que sus necesidades sean suministradas y provistas, y que siempre tienen que mantener su fe en esta obra terminada de Cristo. Es por eso que Pablo también dijo, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Como somos salvos por la fe, también somos guardados por la fe. Sin embargo, Pablo se refiere a la fe en la cruz de Cristo y la fe en la cruz exclusivamente. Gloria a Dios. Al mantener su fe exclusivamente en la cruz de Cristo, tú puedes llevar a cabo una vida victoriosa cada uno de los días de su vida en esta peregrinación terrenal. Gloria a Dios. Está garantizado por la palabra eterna e inmutable de Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias mil por haber sintonizado durante estos breves momentos a este mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Y quisiera invitarles a sintonizar cada semana y aprender más del mensaje de la cruz. Qué grato privilegio de haber podido estar con usted hoy. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Cada pasaje desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, o sea que prácticamente cada versículo está explicado y a propósito.
vamos pronto a tener a la disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento si no lo ha adquirido todavía. Le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del expositor ha sido producida por el Espíritu Santo. Creo que puedo decirlo así, tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. Y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho en los últimos días. He reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. Si hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios, por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y el gasto de envío va incluido. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede escribirnos hoy en la siguiente dirección al ministerio de Jimmy Swaggart, P.O. Box 262550. Otra vez, P.O. Box 262550, Baton Rouge. Se deletrea B grande A-T-O-N, otra palabra mayúscula R-O-U-G-E, Luisiana con L-A, zip 70826. Otra vez, Baton Rouge, Luisiana, 70826. Tenga la bondad de incluir su money order o su cheque de $25 con la dirección a la cual tú quiera que enviemos su ejemplar y le enviaremos con mucho gusto su ejemplar del Nuevo Testamento del expositor. A finales de este mismo programa daremos un número telefónico al cual usted puede llamar y dar su número de tarjeta de crédito y conseguir un ejemplar también de esa manera. Por solo $25, cárgalo a su tarjeta de crédito o débito y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada, su carta y le prometo que será de gran bendición. Que Dios lo bendiga. Lo amamos en Cristo. Hasta la próxima.